no he preparado un intro como tal para el podcast. O sea, es algo que deben de saber. Me la pasé trabajando tanto en el pinche, en la escaleta y en el tema, dude, depurando y recortando, que no tengo un intro. Probablemente desarrollo un intro conforme pasen los capítulos. Ya esta cosa va a ser semanal. A partir de hoy, todos los jueves a las 10 de la noche va a haber podcast. De una vez les aviso. Este podcast ya se va a llevar a cabo de forma semanal. Esté quien esté. Genuinamente el podcast lo estoy escribiendo para que, si hay interacción con el chat o no, pueda continuar, ¿no? Genuinamente estaría bonito que se diera una vuelta para platicar y opinar. Pero este podcast pues va a ser de esta manera, ¿no? O sea, que esté quien esté, le vamos a dar. Y esto se va a resubir a Spotify, a YouTube y si se puede hasta Apple Podcast y a todos los servicios que se puedan. Tenemos que hablar de sexo, porque es algo natural y biológico. Ha mantenido a nuestra especie viva. Digo, sería bien chingón poder hacerle sacudirnos, que salgan esporitas, dude, y de repente, pum, clonitos, ¿no? Así de que más humanitos, los que se necesiten. Pero pues no es así. Por lo tanto dependemos de remojar el churro para que pues podamos subsistir como especie. Lo cual no está mal, obviamente es como es el transcurso natural de las cosas. Pero si salimos bastante de la descripción más básica y biológica de este acto, nos podemos dar cuenta que este tema está lleno de tabúes y de mucho desconocimiento que nos ha llevado a inclusive condenarlo públicamente, o a degeneraciones que causan estragos en nuestros mismos ambientes sociales en los cuales nos desarrollamos. Así es que en el podcast del día de hoy tendremos el primer capítulo de este tema, en el cual vamos a hablar sobre el sexo y el caso de cómo es que enfocamos y percibimos la sexualidad actualmente y qué problemas conlleva todo este desarrollo que hemos tenido a lo largo de los últimos años, ¿no? Si ni siquiera son últimos, o sea, en general de toda la historia que llevamos desarrollándonos como especie, que nos ha llevado a percibir el sexo como lo percibimos actualmente, que son cosas muy de la verga. De una vez les voy medio spoileando. Yo soy SaiGL, streamer y ahora podcaster, en general creador de contenido de variedad, y los invito a que tomen asiento, tengan su agua a un ladito, y los invito a escuchar esta terrible y maravillosa historia a la vez, que es la sexualidad actual. Bienvenidos a Cancelando Burbujas. Es el primer episodio, tengo que calmar mis nervios bastante, pero bueno. Y para comenzar tenemos que definir qué es el sexo y por qué nos gusta tanto. Como ya lo dije, esta vez vamos a hablar más de sexualidad que de sexo, porque el sexo también se puede considerar como tal por sí mismo, la identificación por género de las personas cuando preguntan qué sexo eres o qué sexo tienes. Hay muchas causas, para que nos interese tener sexo. Creo que es algo que todo el mundo sabemos, ¿no? O sea, nos han inculcado que hay miles de razones por las cuales tener sexo. Inclusive hay un capítulo en How I Met Your Mother donde hablan, ¿no? Las razones por las cuales tener sexo. Y en base como a todo este constructo que se ha ido generando, se hizo una encuesta en el 2017 a cientos de diferentes estudiantes en Texas, los cuales dieron casi una opción diferente por cada pareja. Se llegó a un total de más de 200 razones por las cuales tener relaciones sexuales. Entre los motivos más los que más resaltaron dentro de todas estas respuestas estaban las siguientes, y cito: estaba cansado de ser virgen, mis hormonas estaban fuera de control, es considerado un tabú para la sociedad, quería celebrar algo especial, estaba borracho, los cohetes están a todo lo que da, también cuenta, fue el resultado de una apuesta, quería alardear entre mis amigos por mi conquista, era una forma de cambiar un tema en la conversación, era consciente de que no iba a tener una oportunidad semejante, o quería dar la bienvenida a alguien que volvía a casa. Eso les digo, eran 200 respuestas diferentes. Por lo cual después de toda esta investigación, de todas estas preguntas que se llevaron a cabo y todas estas respuestas que obtuvieron, creo que se llamaba Bless o Gless, el encuestador al cual estoy citando, decidió darse a la tarea como de
tomar el núcleo o vamos, lo que conllevaba todas las preguntas o bueno, todas las respuestas que dieron y como acomodarlos en un número específico de como factores en común que tenían estas respuestas para que hubiera una métrica más exacta y no fueran tantas respuestas diferentes. Básicamente sintetizándolas para que fuese más fácil de organizar todas estas respuestas. Lo cual solamente llevó a que se diera cuenta de que todas estas cosas iban relacionadas al orgasmo y a la gratificación que se tiene a la hora de tener sexo. En su gran mayoría, eran muy pocos los que iban por otro lado. Y en base a esto llegó a que como el orgasmo es lo que alivia toda la tensión acumulada a la hora de tener sexo durante las demás fases, estamos hablando de la excitación y la meseta, que es básicamente todo el juego previo y pues vamos, el mete y saca. Todo eso termina con el orgasmo y el orgasmo hace que se suelte así de que una explosión de endorfinas bien cabrona, con la cual pues básicamente nos sentimos bien chingón y nos sentimos así como de que soy un Power Ranger, ¿no? Ya ustedes ya saben. Y así como otras investigaciones recuerdan que este placer es interpretado de una forma más amplia y no solo desde el punto de vista físico, sino también el personal y de otra forma también el social. De igual manera podemos experimentar placeres así de grandes o bueno, equiparables con viajar a un destino paradisiaco o con una comida bastante rica. O sea, el orgasmo es equiparable a una buena comida o a un lugar placentero. Así de cabrón está el simple orgasmo. Muchos eran en base a, vamos, a lo que se consigue de las relaciones sexuales, de lo que se consigue del sexo, que es el orgasmo. Y muy pocas eran de índole social o de índole personal. Las conglomeraron en las siguientes y las voy a leer y a explicar un poquito de mayor como de lo mejor a un poco lo peor, por decirlo de alguna manera, ¿no? De cuáles eran las mejores, bueno, no las mejores, pero las más factibles de las respuestas que se dieron a las más feas, por así decirlo, las peores concepciones que se tenía sobre el sexo en estas respuestas. La primera es el factor reproducción, el factor reproductorio en el cual, pues, ¿sabes qué? Yo quería tener un bebo, mi morra o mi morro quería tener un bebo, fuimos, cochamos hasta que tuvimos un bebo, ¿no? Vamos, lo que bien decía al inicio, el mantener a la especie viva, el mantener a la especie en el mundo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué es la satisfacción del trabajo bien hecho? Esto va muy enfocado a la autoestima. Hay personas que definen parte de su autoestima en base a qué tan buenos son en la cama. Y esto es algo que me voló la cabeza mientras lo estaba leyendo, que tiene, al tener una gratificación de endorfinas y este cóctel químico que suelta en tu cerebro tan fuerte, el que te diga, no, pues me la pasé chido, o no mames, coges muy chido, o todo esto hace que estas personas eleven su autoestima de una manera muy cabrona. Y dije, güey, qué pedo, o sea, te puede ayudar mucho en el autoestima eso, y que también hay estudios que relacionan el sexo o las primeras veces, los primeros encuentros sexuales con un cambio que favorece a la percepción que cada uno tiene de sí mismos. O sea, que una vez que tienen sexo se sienten mejor consigo mismos por todo eso, o sea, por todo lo que envuelve una sexualidad activa, por así decirlo. Y eso está muy cabrón, duda. O sea, también está del otro lado, que hay quienes se alejan por precisamente una mala primera relación, pero hay casos en donde se altera muy cabrón su propia percepción gracias a las relaciones sexuales. Hay... se vale discrepar. Hay quienes también lo hacen para aprender. Es algo que tiene sentido y más adelante va a cobrar aún más sentido y se vuelve en algo muy triste. Pero hay personas que lo hacen para aprender, y eso va correlacionado con el punto anterior, para aprender qué cosas le gustan a su pareja, o para aprender qué se siente, o para mejorar su conocimiento sobre su mismo cuerpo. Entonces
dan como este espacio para tener una sexualidad abierta y conocerse de mejor manera tanto a ellos como a sus parejas o viceversa o como sea. Y básicamente es eso, en cuestiones un poquito, vamos, medio nerdas de aprendizaje. Por necesidad de afecto. Hay personas que se demuestran su afecto de esa manera. Había parejas que inclusive decían que era la mejor forma que tenían para demostrarse todo el cariño que tenían. Y pues de esa forma se daban todo su afecto, por así decirlo, ¿no? Al compartir ese momento orgásmico, el cual pues era desde su punto de vista muy bonito para ellos tener esa conexión, ¿no? Vamos, lo que muchas personas eventualmente comenzaron a utilizar como técnicas de, ¿cómo se llamaba esto? De sexo tántrico y todo esto, donde entablas mejor conexión con las personas, bueno, con tus parejas a través del sexo. Entonces, más o menos va por ahí ese punto. Otra que es de las más cagadas que leí es para relajarse y dormir mejor. Había parejas que solamente cogían, que solamente tenían relaciones sexuales para poder dormir bien. O sea, dije, güey, ¿qué? O sea, dijeron, pues bueno, ya estamos aquí, somos pareja, güey, ¿por qué la chaquetita y a dormir? No, o sea, nos podemos cansar más y podemos estar más chido. Si mejor vamos y cochamos de una, dude, ya. En vez de chaquetita y a dormir, cochadita y a mimir, dude, así de fácil, dude. Y dije, güey, qué pedo. Así, o sea, ya, cada quien para tener un mejor descanso. Esas parejas que sí compartían el colchón spring. Ahora sigamos. La siguiente era para vivir más. Esta me sorprendió, dude. O sea, esto no tiene como que una base científica 100%. Pero son personas que creían que a partir de las relaciones sexuales, el compartir los fluidos y todo esto que, vamos, todas estas cosas que salen del cuerpo humano de forma natural a la hora de tener sexo, acompañadas con el ejercicio físico que conlleva, podían alargar su vida o bueno, tener una vida más saludable, por lo cual les ayudaba bastante a extender su vida. Y eso dije, wey, what? Eso me sonó bastante así como de que medio raro, ¿no? Así como de que, ok, pero ¿por qué? O sea, estamos hablando de que eran estudiantes de universidad, y los que contestaron todo esto, y los que dijeron que el coger les ayuda a vivir más, así de sencillo. Todo el glucógeno y todas las cosas que podían obtener del sexo les ayudaban a extender su vida. Y esto también va relacionado con el siguiente punto, que es para adelgazar. Que el siguiente punto sí está un poco ya hasta donde tenía entendido, no tan favorecido a partir de estudios científicos, en los cuales pues se decía que en realidad no se queman tantas calorías a la hora de tener sexo, que tendría que ser un sexo muy exhaustivo para que pudieras realmente bajar y adelgazar. Pero sí, había parejas que también lo hacían para adelgazar. Y a partir de este punto, las dos últimas razones son las que dije, güey, están bien culeras, dude. Y también eran o sea, también tuvieron un bastantito número de respuestas por este estilo para que estuvieran contempladas en la misma lista. La primera era para darle celos a otra persona. Así de sencillo, así como se oye. ¿Sabes qué? Este vato me dejó. Me voy a ir a acostar con su amigo para que él se entere y que le den celos y que se sienta mal, porque me hizo sentir mal. O sea, ese tipo de cosas. Y vamos, en el mismo artículo decía, o sea, eso empieza a demeritar bastante como que el acto sexual y todo esto. Y habla muy mal de la psicopatía de estas personas, ¿no? Así de que ¿qué tan culero o culera tienes que ser para agarrarte a acostar con alguien nada más para darle celos a tu expareja o a alguien, ¿no? O sea, sí. Y esto está muy cabrón darte cuenta de que fue una respuesta bastante común como para tenerla en cuenta dentro de las 10 razones más comunes. Y la última, que es la más culera y en la que va a ir enfocado gran parte de lo que sigue del tema, es por obligación. Había personas que de plano se sentían obligadas a cumplir con el sexo. Regularmente eran mujeres las que se sentían como obligadas a cumplir con su obligación.
y responder ante sus parejas, ¿no? Así como de darles un buen sexo y todo eso, lo cual está de la verga. Y ahorita vamos a hablar un poquito más del por qué, pero tomando en cuenta todas estas cosas, todos estos factores que acabo de dar a conocer de esta encuesta que se le hizo a estos estudiantes universitarios, es momento es como clave que nos preguntemos en realidad ¿qué tan importante es el sexo? O sea, sí es muy culero el tener que hacerlo por obligación, en especial porque muchas de estas cosas vienen del chantaje de que es que si no lo tengo me muero. Y sí, en algunas partes del mundo he escuchado que hay gente que utiliza de pretexto precisamente el... ¿Sabes qué? Es que si no cocho me da algo, dude. O sea, me muero si no cocho, dude. O sea, necesito cochar o si no me lleva a la verde, dude. No me siento bien, estoy de la verde, dude. Y es como que a partir de todo esto, de todos estos chantajes y todas estas cosas que hemos escuchado a lo largo de la vida, es como bastante importante preguntarnos en qué tan importante es en realidad todo esto. ¿Qué tan importante es el sexo para la vida cotidiana o para la vida de cada individuo? Y aquí es donde, investigando todo esto, me di cuenta de que en realidad no es nada importante. O sea, fuera del ámbito de reproducción, que vamos, obviamente es importante porque pues sin sexo no nos podríamos reproducir, no podríamos mantenernos como especie en la Tierra. Pero no hay nada, ningún artículo, ningún estudio científico que avale que como ser humano puedas morir si no tienes sexo, o que tengas una repercusión muy fuerte si no tienes sexo. Hay cosas como cáncer de próstata que sí puede elevar sus posibilidades, pero no es si no tienes sexo, es si no tienes estímulos en la próstata. O sea, la masturbación serviría en estos casos. Pero como tal, el sexo, el compartir fluidos y todo eso con otras personas, que es lo que muchos llegaron a argumentar en su momento, que el compartir ciertos fluidos de los genitales, tanto de hombre como de mujer, ayudaba para una mejor salud. Como bien lo habíamos visto anteriormente en las respuestas de estos estudiantes, también se nota que es algo que sí era bastante común, ¿no? Este tipo de respuestas. Por todo esto, no hay nada que avale ninguna de estas teorías, no hay nada que avale ninguna de estas frases, y no hay nada que nos diga que en realidad es importante. O sea, todo lo que encontré es que no es necesario en la vida personal. O sea, es necesario con motivos reproductivos, pero tomando en cuenta que el 99% del sexo que tenemos como especie es sin fines reproductivos, y eso está muy cabrón, darte cuenta de que solamente el 1% de todo el sexo que se tiene en el mundo es para reproducirse, para engendrar nuevas personitas. Tenemos de que es igual estaba exagerada esa estadística, igual es un 90, un 80%, ¿no? Pero tomando en cuenta eso, si dices, a la madre, o sea, estás dándome a entender que todas esas pretextos, todo lo que hacemos es tal cual por gusto, y sí, porque inclusive las bolas azules, cuyo término encontré que es hipertensión del epidídimo, eso, del epidídimo, no es peligroso, no causa nada. O sea, lo único que está pasando es que en esos casos, como hombre y como mujer, que también pasa, que se llama vulva azul, XD. Vulva azul, se escucha como hasta Pokémon. Vulva azul. Ok, ya, regresando. En cualquiera de ambos casos, lo único que está pasando es que la próstata, porque sí, las mujeres también tienen próstata, sobre el vulva azul, tal cual. Entonces el vulva azul, hablando bien, la próstata y el aparato reproductor tanto de hombre como mujer, al recibir una sobreexcitación y no ser complacido en el momento, al no tener un orgasmo, lo que pasa es que no está esta liberación, porque básicamente lo que sucede a la hora de tener relaciones sexuales es que básicamente los vasos sanguíneos se inflan, se ensanchan con la sangre para poder aguantar todo
el embate sexual, ¿no? Y esto lo que ocasiona es que se haga presión sobre todo sobre el escroto, sobre la próstata, sobre todo lo que involucra el aparato reproductor, tanto masculino como femenino. Pero a la hora de tener sexo, de tener un orgasmo, todo eso se libera, así, ¡pum! Parte de que se sienta también es que toda esa sangre, ¡pum!, se libera, se suelta, regresa a su orden natural y regresa a las demás partes del cuerpo, ¿no? Hace como que esta liberación de oxigenación a todo el cuerpo y hace que todos los químicos que liberes se esparzan más rápido por tu cuerpo. Y lo que pasa con las bolas azules es que pues esa sangre se queda ahí y ya. Es todo lo que pasa. No es peligroso, no hay nada que avale, como les digo, que esto sea peligroso, que sea una causa de preocupación, sino que lo que recomiendan en esos casos es, güey, distráete. O sea, si te dejaron con bolas azules o así y no puedes conseguir un orgasmo, ya sea que te ayude tu pareja, si es que tienes alguna, o que vayas y te tengas que masturbar, si no puedes hacerlo en el momento y tienes las bolas azules, es... ponte a hacer cualquier otra cosa, cualquier cosa que te distraiga del dolor un rato y eventualmente al no tener una excitación o algo que haga que tu cerebro mande más sangre a este punto de tu cuerpo, pues va a regresar a su cauce natural y va a dejar de doler eventualmente. Y si ninguna de las dos es opción, una ducha de agua fría hace que la circulación regrese y básicamente el agua fría genera esta como estimulación en la oxigenación del cuerpo. O la otra es compresas calientes sobre los genitales para que se desinflame todo eso. Entonces esas son como que las mejores opciones. Es distráete, báñate con agua fría o ponte algo caliente, o sea, sobre la zona, para que eso se pase. Si no puedes conseguir el orgasmo o la eyaculación, porque eso es lo que está buscando tu cuerpo, y una vez que lo consigue, todo eso también se va. O sea, desaparecen esos dolores. Entonces es la única causa, o bueno, lo más grave que puedes tener al no tener relaciones, y aún así va involucrado una excitación bastante fuerte que deba recibir tu cuerpo para que te genere esos dolores. Pero si ya... Y una vez aclarado todo este tema, una vez aclarado que no hay absolutamente nada de malo ni nada que pueda hacer como tal daño en nuestro ser por no tener sexo, eso queda la pregunta de entonces, ¿por qué demonios tenemos tanta idealización? O sea, ¿por qué es que en la vida de todas las personas el tener sexo se ha visto como algo tan top? Así como de que, no mames, ya te enteraste, tuvo sexo, güey. Y pasa sobre todo en la adolescencia, que es cuando comienza el despertar sexual. Y esto a veces se extiende ya hasta la adultez joven, dude, y todo esto. Y es claro que tenemos muchas idealizaciones. Tenemos como que esta idea de que el sexo es lo más cabrón que puede pasar, o de las cosas más placenteras. Y fisiológicamente si hay un porqué, ya les expliqué que es un cóctel de endorfina y de dopamina que libera tu cuerpo a la hora del orgasmo. Pero fuera de eso, como ya dije, no hay nada más. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿En qué momento a nuestras generaciones las tenemos tan enaltecidas el sexo, que inclusive los temas que mayor éxito tienen actualmente van relacionados con el sexo? O sea, todos los productos que tengamos actualmente, muchos de los productos van enfocados en, la sexualidad. Grrr, dame sexo. Grrr, dame sexo. Es la sexualidad que tenemos actualmente. Tenemos ahí desde el reggaetón más regular, el cual te habla sin miedo ni tapujos sobre tener sexo y lo rico que es, hasta series en las cuales el sexo es la clave. Tenemos ahí un montón de ejemplos de películas inclusive que se están haciendo con ese tipo de pautas, y desde hace bastante tiempo todo esto como que está permeando toda la cultura popular, ¿no? ¿Por qué sucede esto? No es solamente porque el sexo es adictivo, que sí,
es una de las principales causas, es que el sexo puede llegar a ser considerado no como una droga, sino como una actividad recreativa bastante, con posibilidades de volverse adictiva por el golpe de endorfinas. Y sí tiene que ver con eso, pero lo que encontré, además de esto, de que provenga de que es una actividad, bastante estimulante en cuestiones fisiológicas. Sex and the City, a huevo. Sí, dice sexo en el título. Sí, Sex and the City es el ejemplo perfecto de mucho sexo y mucha City. Pero de las causas principales no es solamente eso, sino no es solamente esto, porque toda la vida hemos tenido contacto con el sexo, toda la vida hemos tenido esta relación con la cual enaltecemos al sexo. Hay culturas prehispánicas, culturas antes de Cristo, de toda la vida hemos tenido obviamente contacto con el sexo, porque como les digo, es inherente a nuestra existencia, no existiríamos sin el sexo. Entonces, por todo este bagaje cultural, ¿qué es lo que pasó para que actualmente tengamos esta hipersexualización de las cosas, güey? O sea, ya no solamente estamos enalteciendo el sexo, sino que actualmente estamos sufriendo de una oleada, güey. Bueno, no una oleada, pero sí estamos sufriendo de muchas cosas muy culeras alrededor del sexo que antes pasaban, pero en menor cantidad de lo que está sucediendo ahora en nuestro mundo. Y esto conlleva varios factores. Voy a tomar dos de los más claves, de los más puntuales que podemos ver tal cual como un problema. Pero hay bastantes factores más que son un poco más pequeños, pero no me daría tiempo de nombrarlos todos en un solo podcast. Por eso les digo que esta es la primera parte, tal vez de varias, no solamente de la idealización y todo esto, sino de algunos otros relacionados con el tema de la sexualidad, que como saben he investigado mucho tiempo, mucho antes de hacer este podcast. Pero bueno, vamos con el primero. El primero es la sociedad misma, el cómo hemos construido nuestra sociedad. Somos una sociedad patriarcal. Eso es algo que se ha dicho desde siempre. Somos una sociedad en donde lo primero que se ha priorizado durante mucho tiempo es el orgasmo masculino. Y la obtención del mismo, ¿no? El poder como hombre tener descendencia. Y es algo que desde cierto punto de vista en muchos lugares encontré que es algo biológico, y a la vez no tiene como que tanto sustento hasta donde encontré, pero sí tiene mucho que ver con cómo eran las primeras civilizaciones, en especial durante tiempos de guerra, que por algo se empezó a sentar todo esto precedente en donde el hombre era como que la batuta a la hora de tener sexo en muchas civilizaciones, no en todas. Hay bastantes civilizaciones que sí son matriarcales, de hecho hasta la fecha hay muchas que se sostienen, pero en la mayoría viene esta como idea patriarcal de lo mismo, de que a la hora de que había guerras, como se necesitaban más productores y más y más mano para la guerra, más soldados, necesitaban a alguien que cuidara las tierras y a alguien que estuviera ahí siempre, y qué mejor que quien siempre te iba a dar pueblo, que eran las mujeres, las que cargaban en su vientre y eran prácticamente 9 meses, eran súper importante. La maternidad siempre ha sido algo importante en toda la historia humana. La maternidad es algo que se ha respetado bastante. Entonces, como se tenía que respetar esos 9 meses de gestación, era más fácil mantener a las mujeres custodiadas por hombres dentro de las ciudades, y los hombres se iban a la batalla. Entonces quienes tenían que tomar la decisión eran hombres, que eran los que estaban a la cabeza de todos los ejércitos y todo eso. Sí, no, obviamente el orgasmo masculino es el que ocasiona la vida. Sí, pero ambos orgasmos son los que... Bueno, no ambos orgasmos, ambos cuerpos ocasionan la vida, pero sí, el orgasmo masculino de cierta forma es el que tiene un punto ahí extra. No tanto el orgasmo, porque ahí no hay que confundir orgasmo con eyaculación, porque inclusive puedes eyacular sin tener orgasmo. Y esto está muy cabrón, o sea, hay personas que se vienen sin sentirlo, y eso me voló la cabeza, que hay personas que se vienen y no tienen esa sensación, esa madre de dopaminas, o sea, nada más
sienten que se vienen y no hay pedo dopamínico, o sea, no hay orgasmo, nada más es que se vinieron, dude. Eso es aorgasmia o anorgasmia, no me acuerdo, pero sí, pasa, dude. Está muy cabrón. Entonces no es tanto el orgasmo, es la eyaculación. ¿En dónde me quedé? A ver, voy a leer algo rápido. Si una mujer tiene un orgasmo, biológicamente pues está mejor, sí. Pero ahí el hombre tiene un orgasmo, es cuando... Sí, al final de cuentas los orgasmos son solamente es un paso evolutivo más para condicionar a los hombres, a los humanos a tener sexo, porque recompensas a ambos lados. O sea, el orgasmo es como nos desarrollamos evolutivamente para que sea placentero el reproducirnos y así convencernos a hacerlo. Y pasa en todas las especies, ¿no? A mí solo me pasa que puedo tener orgasmos sin venirme, jamás había escuchado, pero también pasa. ¿Y para dónde se fueron, ¿no? Y me acabo de perder bastante. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. De que la guapa patriarcal y los orgasmos esos, quién sabe a dónde se fueron. Regularmente, supongo, no investigué más. Ese tema sí me faltó investigarlo un poco más a fondo porque no cuadraba tanto dentro de... O sea, sí cuadraba en este tema, pero no a lo que yo quería llegar. Pero supongo que tiene que ver con desequilibrios hormonales o químicos en el mismo cerebro, ¿no? Lo que pasa como con la depresión y todo eso. Pero bueno, ahora sí, a lo que iba con todo esto de las sociedades patriarcales es que pues al final de cuentas se enaltecía tanto, se sobreenaltecía a la mujer por la maternidad a tal punto en el cual las tenían que cuidar y eran el botín de guerra más importante en muchos casos. O sea, era lo que más se tenía que cuidar porque eran quienes podían procrear a más hijos para el pueblo y más futuros soldados para defender futuras invasiones y bla bla bla. Mientras que los hombres eran desechables prácticamente. O sea, los hombres eran los que tenían que trabajar y si perdían la guerra morían todos los hombres y solamente quedaban las mujeres para poder seguir procreando, para poder seguir teniendo a más mano de obra al final de cuentas, ¿no? Entonces, a partir de todas estas civilizaciones que regularmente eran mayormente civilizaciones occidentales las que tenían este tipo de mentalidad y al final de cuentas, como bien hemos aprendido a lo largo de la historia, que terminó gracias al eurocentrismo trayéndonos todas estas mentalidades al nuevo continente y a la mayor parte del mundo, éramos los minions de la vida, tal cual. Pues es lo que se expandió generalmente y todo esto pues como les había comentado antes en algún otro stream, no tanto en podcast, generó que comenzaran con estos estereotipos de que el hombre era el que importaba mayormente en la sociedad porque era el que es desechable mientras que las mujeres solamente valen por dos razones. Una de ellas no la vamos a tomar tanto el día de hoy y la otra es bastante clave. Una es la virginidad, y esto proviene de de la religión abrámica. se me fue horrible la palabra, vienen de las religiones abrámicas y judio-cristianas, y por ser las que pueden procrearse. Entonces, tomando en cuenta estos dos factores, es que siempre se tomó como excusa el decir, ok, como mujer sirves para poder continuar con nuestra especie, para que podamos seguir teniendo familia, y yo voy a ser el que va a proveer porque soy el que va a estar el que está más capacitado para esto y tú te vas a dedicar a la casa, ¿no? Y durante mucho tiempo vivimos con eso. Ya después llegaron los anticonceptivos, llegó el feminismo a poner gran frente a todo esto y llegaron grandes movimientos, ¿no? Lo cual generó una revolución en la forma de ver a la mujer y en la forma de ver al sexo, porque antes, como les decía, actualmente se han elevado los números, pero en su momento el sexo era mayormente reproductivo, o sea, era fácil un 60, creo que sí me fui muy arriba, pero era fácil un 40% de forma reproductiva. Como gran prueba de esto era la época victoriana. La época victoriana, si ven fotos o lo que sea, la mayoría de las familias tenían un montón de hijos. Tenían hijos a destajo, porque pues el sexo era de entrada sin nada de protección ni nada para evitar el embarazo. Era como de que todo lo que se tuviera. Y era, pues vamos, o sea, sí se veía el lado positivo que tenía.
pero a la vez se veía también como que ok, es reproductivo y nos hace falta mayor mano de obra porque necesitamos un hijo que también aporte a la casa, los gastos ya son insaldables, ¿no? Entonces era como que parte de... Luego llegó toda esta revolución, como les digo, y empezó a verse de mayor forma, de forma de forma placentera, al punto de que actualmente, no, les juro que según yo, o sea, debía haber investigado un poquito más eso ahora que lo pienso, porque ahora que lo pienso está muy exagerado que sea el 99% de las relaciones sean solamente con fines lúdicos, con fines de ocio, y que solamente un 1% sea con fines reproductivos. No me sorprendería, pero siento que está exagerada. Pero bueno, tenemos minoría de sexo reproductivo actualmente por la misma construcción bueno, por la misma liberación y todo esta revolución sexual que ha existido desde los 80s, desde los 60s, 60, 70, 80s, en esa temporada del mundo. Y el problema es que estamos en este punto medio de transición desde hace bastante tiempo, en el cual estamos adaptando una sexualidad más abierta y libre a estilos de vida que ya no son compatibles porque pues vamos, ya nos dimos cuenta por fortuna generalizando como especie que pues evidentemente las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres y todo esto por lo que ha luchado el feminismo hace tanto tiempo. Sí está muy feminista el día de hoy el stream, lo siento, pero bueno, tenemos ya esta percepción en la cual pues entendemos que tanto hombres como mujeres somos iguales. El problema es que heredamos mucho de este bagaje cultural, el cual nos enseñó que son los hombres los que tienen que mandar y los que tienen la batuta para todo. Yo lo sé, Taco, yo lo sé. Y todo esto se comienza a combinar con el siguiente factor a tomar en cuenta y muchos otros, que es la pornografía, que es la que mayormente ayuda a la idealización, porque sí, ya tenemos que parte de que creamos que el hombre tiene que tener la batuta a la hora de las relaciones sexuales, o que el orgasmo masculino sea el mayor, el más importante, que bueno, hemos aprendido a lo largo de la historia, en especial últimamente, que el sexo, como bien lo dije, ya es menormente reproductivo. Todo esto se está quedando retrasado, pero lo seguimos inculcando, bueno, nos lo siguen inculcando, y etcétera, etcétera. Se junta al uso de pornografía. ¿Y cómo afecta la pornografía? La pornografía es del diablo. No. La pornografía que es del diablo tiene un gran factor aquí combinado con todo lo demás. Más que nada con la idealización que tenemos sobre el sexo. Porque a partir de aquí vienen tanto los prejuicios como las idealizaciones, como todas estas categorizaciones en las cuales creemos que tener sexo de cierta manera va a ser más placentero. ¿Por qué? Porque lo vimos en un video porno. Así es como lo dije. Como ya les he estado explicando, o sea, gracias a la pornografía creíamos saber muchas personas que fuimos y fueron maleducadas en su sexualidad, cómo era más placentero, en dónde es mejor, qué posición es más rica, qué tipo de ropa utilizar, qué tipo de cuerpo es mejor, qué tamaño debe de tener tu pen. Todas estas cosas, ¿no? Que vienen básicamente, si has visto un video porno en tu vida, casi todos los videos porno llevan las mismas pautas. O sea, casi toda la pornografía, en especial la más popular, tiene como que los mismos puntos clave. Lo cual solamente hace que las personas, en especial los jóvenes que tienen acceso a la pornografía, comiencen a tener una idealización errónea, lo cual afecta no solamente a su sexualidad, sino a sus idealizaciones sobre pareja o sus idealizaciones a futuro de cómo quieren ser, e inclusive afecta su autoestima. Y esto tiene un porqué. Tristemente, todo esto, como ya lo dije, viene de la pornografía. Y hay algo que define muy bonito lo que estoy a punto de decir, que es que el sexo no es un producto, es una experiencia. Citando de Alejandro Villena. Es un psicólogo, por cualquier cosa así. Es un psicólogo español.
Y esto conlleva, como ya les dije, un gran problema porque, como les digo, no nos educan de forma correcta sobre sexualidad, y lo primero a lo que estamos expuestos desde hace bastantes años, prácticamente desde la creación de la difusión en audiovisual, ni siquiera hablamos únicamente de internet, sino desde que el audiovisual llegó a nuestras vidas, es muy fácil que los niños lleguen a encontrarse con algún video o contenido sexual explícito a una edad muy temprana, en la cual no terminan de reconocer qué es lo que están viendo. Yo tengo una anécdota para un pana, dejémoslo en que tiene dificultad para relacionarse con mujeres por ser respetuoso con él y que con el XD, y tipo quedó para coger con una tipa por una app, luego me vino que no era lo que esperaba y no le había gustado. Y yo, pues sí, normal, que haces con alguien que ni conoces de nada. Exacto. Y más que nada es eso, porque regularmente a lo que voy es que esas idealizaciones afectan justamente de esa manera. Ahorita voy a explicar un poquito más de bien cómo es eso. Pero sí, justamente es una anécdota perfecta, Taco. No sabes lo que le atinaste, dude. Muchas personas, dude, desarrollan su gusto sexual y desarrollan sus filias, y en algunos casos muy culeros, parafilias, dude, que no hay que confundir, son dos cosas diferentes, aunque tengan, vamos, el mismo término. Desarrollan sus filias en base a lo que vieron por primera vez en su vida, a lo primero que vieron y entendieron como algo que los excita. Y a lo que iba justamente con lo anterior, que me amen y me mimen, saludos, el fetiche de todos, pero en pedos sexuales no vale. A lo que voy es que muchas personas se quedan con esta primera impresión del sexo. Muchas personas empiezan a desarrollar sus parafilias en base a todo eso. Y a menos de que vayan a terapia o algo así, es muy difícil desarraigarlas. En especial es terapia conductual, me parece la que ayuda bastante en esos casos. O sea, también, Taco, también. Estoy mamando, Taco, estoy mamando. Y no en ese sentido, aunque esté hablando de sexo. A lo que voy, dude. Todo esto afecta principalmente por los estereotipos que se presentan en los videos pornográficos, ya que se representan cuerpos que sean estéticos y que se vean placenteros. ¿En base a qué? A los criterios que se han enseñado en teoría desde hace mucho tiempo, los cuales están errados. Los principales estereotipos y los primeros que a todo el mundo se le viene a la mente a la hora de pensar en sexo, así es. Los furros, no. Los primeros estereotipos que se les viene a la mente cuando piensan en pornografía y en eso es que tengan un pitote. Como hombre debes de tener un miembro masculino, un miembro viril bastante grande. Y como mujer debes de tener caderas grandes y pechos grandes, o alguna de las dos. Porque si no, no tienes un cuerpo deseable. Y tú como hombre, si no estás cuadradito, si no estás mamado, o no tienes un pitote, porque regularmente son como que las dos, debes de avergonzarte de tu cuerpo y no vas a poder conseguir las parejas sexuales que te gustaría tener. Y son estereotipos dañinos porque está demostrado, no solamente por la experiencia empírica de cada quien, sino está demostrado de forma científica y en base a estudios y encuestas y todo lo que quieran, que de entrada, los cuerpos que se muestran en el porno son cuerpos que o requieren operaciones o requieren un montón de esfuerzo que generalmente en la vida cotidiana de la mayoría de las personas no se pueden tener. Y en el caso de los hombres, los penes grandes son excepciones. O sea, un pene grande son el 20% de la población, que se escucha como un chingo. Son 2 personas de cada 10, si se escucha como un chingo. Pero estás pensando de que solamente 2 personas de cada 10 actualmente, que el sexo es algo más recreativo y más de ocio, más para disfrutar y que se sientan bien ambas personas, ¿no? Que solamente el 2% de los hombres tengan como acceso a eso, es algo que al 80% de la población le causa bastantes conflictos.
O sea, es algo que al 80% de la población les causa conflictos y a muchos les generó un conflicto es darse cuenta de todo esto cuando era niño. Y es de donde viene la mayor parte de los complejos de inferioridad y de los complejos de inseguridad que desarrollan muchos hombres durante su etapa formativa. Estamos hablando durante la adolescencia. It's not small, it's average, bro. Tal cual. 2-inch pipi. Una dame. Inclusive eso, el ridiculizar a personas que sepamos que tienen un pene más pequeño, viene derivado muchas veces de que la pornografía nos enseñó a que un pene pequeño no puede dar placer, y eso es completamente falso. Hasta una dame puede complacer a una mujer, a cualquier mujer. Pero él sí, como debe de ser. Y a lo que voy es a los datos duros sobre todo esto. Porque esto implica un riesgo para los adolescentes e inclusive algunos niños, ya que entre el 20 y el 30% de los adolescentes accede de forma accidental a la pornografía en un momento evolutivo en el cual no están preparados. O sea, como ya les había explicado, entre un 20 y 30% de las personas, o sea, entre 2 o 3 personas de cada 10 vio pornografía desde muy joven. Y acá es donde meto mi cuchara de conocimiento empírico, porque yo fui de ese 20-30%. O sea, yo el primer video no porque vi, fue durante la primaria, no entendí qué chucha estaba pasando ahí, o sea, no tuve ninguna estimulación, no tuve nada, no entendía qué estaba pasando, hasta años después como que hice match, acordándome así de aquel momento en el pasado, y dije, no mames, estaba viendo el video de una masturbación femenina, y en su momento no lo había entendido, y es como que sí, es bastante común. Lo que pasa actualmente, y esto es del mismo Alejandro Villena, todo esto es un artículo, ya los voy a poner en show notes de todo el podcast del día de hoy. Explica bastante de cómo es que todo esto pasa porque actualmente los jóvenes, bueno, no, sí, desde hace varios años tienen acceso a la pantalla desde más jóvenes. Entonces, al no tener filtrados efectivos o un buen control paternal sobre eso, de hecho ni siquiera con televisión por cable pasaba esto. Ahí están todas las anécdotas de los canales como el Edge y el Golden. Todo esto ocurría y no se enteraban, y regularmente lo repetían hasta que lo entendían y sabían, y a partir de ahí se comenzaban a generar todas estas idealizaciones, porque como lo veían a escondidas y sabían que no estaba bien porque se les enseñó que no estaba bien nada de esto, pues empezaban a desarrollar como que todas estas ideologías en las cuales pues nadie les explicó que el sexo de la pornografía era fingido en su mayor parte, ¿no? Y no es el sexo que vas a encontrar en la vida cotidiana, no es el sexo que tú vas a tener. O sea, todo el sexo que aparece en la pornografía no es lo que es el sexo en la vida real. Y no se tiene esta como plática, o no, bueno, sí se tienen las pláticas de vez en cuando, pero nunca se abordan estos temas, más que nada porque se sigue viendo como tabú y se sigue viendo como algo que hay que esconder. Cuando ya nos desarrollamos y claramente cuando un adolescente, un niño te pregunta qué pedo con el sexo o esto, se le debe de contestar sin miedo, así de que tal cual lo que te preguntes le debes de contestar, no más, no menos, así de sencillo, porque si no solamente le vas a generar muchos problemas. Y es algo que siempre, que en las últimas décadas ha estado bastante presente para nuestros niños, incluido su servidor en algún punto. Yo lo conocí hasta los 7 y no entendí nada, pero dije, oye, esto se ve padre. Sí, es lo que le pasa a muchos. Eso le pasa a muchos, panda. De hecho, no sé si aquí lo tenga. Ok, no lo tengo aquí, pero sí venía en el artículo. Pero decía básicamente que los niños, los adolescentes y quienes lo encontraban más o menos entre los 8 y los 10 años. O sea, cuando era accidental. Entre 8 y 10 años era cuando se encontraban con pornografía. Exacto, con los videos no se aman de verdad. Y no te enseñan eso. Porque pues no hay a quien preguntarle por lo mismo. ¿Y qué problemas conlleva
ya más a fondo de la idealización y todo esto, ¿qué problemas conlleva el estar expuesto a la pornografía sin que alguien te explique qué es, o sin que alguien te diga que eso es falso, o sin que, desarrollándote sexualmente a base de pornografía y de repetir esos patrones en tu mente? Como ya lo dije, está la distorsión, la distorsión sobre el autoestima. Esto aplica para ambos sexos, tanto para hombre como para mujer. Te distorsiona bien cabrón qué es lo que deberías de esperar y cómo debería ser, y muchos empiezan a hipersexualizar en base a eso. Pero en hombres, sobre todo, fomenta una visión agresiva, que realmente en la pornografía más popular, en la pornografía que más se consume de forma regular, la que te aparece en portada de páginas no por y todo eso, es lo que te vas a encontrar, un sexo agresivo de parte del hombre a la mujer. Regularmente no es recíproco, entonces fomenta esta agresividad que, al no tenerla bien controlada, puede sobrepasarse de las manos, inclusive terminar como abuso físico de una forma muy culera. O sea, prácticamente fomenta esta visión en la cual siempre se tiene que tener el control y todo. Y por otra parte, también está la distorsión sobre la erótica, en la cual, como ya bien les dije, si no tienen ciertos estímulos, si comienzan las parafilias, si no tienen ciertos estímulos a la hora de tener de tener sexo, si no se encuentran con ciertos estímulos específicos, no van a poder llegar al orgasmo. Y a huevo, mañana regresa el VHS a darle, güey. Pero bueno, regresando al tema, no pueden tener el orgasmo. La parafilia y la filia es diferente. La filia son gustos que te prenden, ¿no? Básicamente son los turn-ons, lo kinky, por así decirlo. Y las parafilias, ¿no? Son cosas que, si no están presentes a la hora de tener sexo, no puedes tener un orgasmo. O sea, ejemplo, un fetiche con los tacones, ¿no? ¿Te gustan los tacones rojos? Son un pinche una parafilia muy cabrona, dude, al punto, bueno, mejor dicho, puede ser una filia regular, así que te gusta y te prenda a ver tacones y la wea, dude, pero luego se transforma en parafilia. Esto lo he explicado en otros podcasts y otros streams, pero se transforma en parafilia en el momento en el que, a la hora de cochar, si no ves tacones rojos o no estás en contacto con tacones rojos, no puedes tener un orgasmo. No puedes, así de que te cuesta muchísimo y de plano terminas sin orgasmo porque no viste los tacones rojos. Esa es la parafilia, cuando ya está condicionando tu actuar sexual. Entonces es muy fácil desarrollar, gracias a la pornografía, una parafilia y no dejarlo solamente en una filia. Yo generalmente no puedo sentirme excitado si hay alguien con quien no tengo confianza. Sí, pero eso es más, ese es no tanto filia. Ese es más que nada una inclinación, ¿sabes? O sea, es que no es filia como tal, dude. Es más como... se me olvidó. No es género, tiene otra cosa, pero es prácticamente lo que se considera como la sexualidad. Eso, sexualidad, es tu sexualidad, taco. Eso también va por ese lado. Es alguien que no me siente en confianza, es demasiado necesario para poder sentir así, tal cual. Tacones, taco, te está tirando a la hora. No, aquí, no, amor, no. Y esos niños es importante hablarlo con la parejita que sean abiertos y tendrán mejor cochación. A ver, ¿qué? Y eso, niños, es importante hablarlo con la parejita, sean abiertos. Exacto, tal cual. O sea, si tienes alguna filia o parafilia. Si tienes parafilia, te recomiendo que vayas a un psicólogo conductista. Ayudan bien cabrón con esos casos. Y si tienes una filia regular, esa sí, háblala con tu pareja y dile, oye, a mí me prende esto. Y con eso puedes tener una cochación muy chida, porque llegan a acuerdos y todo. Como dice el panda. Taco fílico. Taco. No. Pero sí, todo esto viene, o sea, las parafilias muchas vienen derivadas de la misma distorsión erótica que le genera al desarrollo de estas personas. Y ahora viene algo que se me hizo bien interesante de este estudio, porque estamos hablando, y es bien conocido, que la mayor
vamos, los que mayormente consumen la pornografía son hombres, o sea, si no es que todo, no todo, quiero creer que no todo, pero la mayoría de la pornografía está enfocada para hombres porque son los mayores consumidores. Al punto que este estudio habla de que es de cerca del 80 al 90% de los hombres quienes la consumen y quienes estuvieron expuestos a la pornografía desde jóvenes. 80 al 90%. 1 o 2 de cada 10 hombres solamente no estuvieron expuestos a la pornografía desde jóvenes. O sea, prácticamente, y creo que aquí sí se puede ver hasta en el chat y todo, todos estuvimos expuestos a pornografía, desde que te pasan videos, desde que tú mismo los buscas para darte placer, de mil formas todo el mundo estuvimos expuestos a la pornografía y creo que es fácil creerle, porque igual nada más he conocido en toda mi vida a 2 personas, a 2 que no habían visto en su vida y no estaban interesados en verla, lo cual ahora digo, güey, qué chingón, qué perra envidia, porque después de saber todo eso, igual y después nos aventamos un podcast hablando ya de lleno de todo lo culero de la pornografía y no nada más en este aspecto, pero sí causa mucho desmadre, además de eso la pornografía, entonces sí, es bastante culero saber que esa estadística está tan alta, y más sabiendo que fue desde jóvenes, porque igual si es alguien mayor que ve pornografía, dices, la puede entender, sabe que es falso, sabe que es nada más con fines de excitación y todo eso, pero es la minoría, que igual por eso no estoy tomando de ejemplo para este podcast un artículo que encontré en donde se pasaron de ver, o sea, estaba leyendo el artículo y prácticamente abogaba a favor de la pornografía diciendo que no, pero no tienes que ser pendejo, güey. O sea, tienes que entenderlo como lo que es y es nada más para excitarte y chaquetearte, ¿no? O sea, lo que te daba a entender el artículo. Y al final te ponían un pinche video porno, güey. Así de a gratis, dude. Así como de que ahí está, dude. Es como de que, güey, ese artículo era la cosa más... O sea, ¿estás publicitando algo? Este artículo lo hizo la productora, güey. A huevo que este artículo lo hizo la productora de ese video, dude. O sea, de que yo dije, güey, qué pedo, es el reportaje y lo pusieron en esta página, ¿no? Porque estaba así en embed, dude. Así de que puesto en la misma página, dude. Y nada más le scrolleo ahí de que, a ver, ese reportaje. No, sí, era un video porno tal cual. Era como que, a ver. Y dije, güey, esta madre no, güey. Esta madre es de esos artículos hechos precisamente para publicitar nada más, güey. Por si quieres, tal cual, tal cual. Entonces dije, no, esta cosa está sesgadísima hacia el punto culero al cual no quería llegar en este stream, ¿no? De que, ok, sí, entiendo su punto y que la pornografía en muchos casos es un escape, dude, y puede beneficiar, pero beneficia muy poco en comparación de todo lo que afecta. Y dices, ok, no, bye. No voy a utilizar nada de aquí. Entonces, pues, quitando todo esto de lado, es momento de pasar a lo que les digo que se me hizo muy interesante, que fue el punto de vista femenino. La pornografía consumida por mujeres. Y la estadística está bien rara porque o es muy poco o es un número medio. Sigue estando más bajo que el de los hombres. Lo voy a reducir a un 45% porque la estadística dice que es de un 35 a un 60% de mujeres que fueron expuestas desde jóvenes a la pornografía o que ha consumido pornografía o que consume pornografía. Supongo que de ahí viene del 35 al 60. O sea, 60 en total que han estado expuestas a pornografía. Supongo que 35 quienes la consumen continuamente. Supongo que esa va a ser la escala, ¿no? Lo cual en comparación con los hombres es una pinche brecha abismal de que 4 de cada, pónganle ustedes, 5 de cada 10 mujeres a 8 de cada 10 hombres. O sea, es un pinche está muy cabrona la diferencia, ¿no? Entre unas y otras. Y lo cual también las lleva a tener las mismas, bueno, no las mismas, pero sí bastantes consecuencias prejudiciales a la hora de, de desarrollar una vida sexual. Y esto, y lo mayor, lo que más me impresionó, dude, y parte de lo cual me hizo mucho clic en muchos sentidos, dude, y dije, güey,
sí es cierto, se me suelen hacer muy feas, de que literal se me hacen más bonitas morras de que no por la calle que actrices no por sí, no, eso es de igual de cada persona, pero regularmente muchas actrices no por son escogidas nada más por tener un buen cuerpo o X o Y cosas, porque pues vamos, es a lo que nos quieren como, o bueno, estamos adoctrinados desde prácticamente el renacentismo. Pero el punto aquí que me voló la cabeza con el porno en cuanto a las mujeres, es que desarrollan una mayor aceptación ante el acoso y el abuso sexual. O sea, de esas personas, de esas mujeres que consumen porno desde jóvenes y constantemente, es es más fácil que puedan aceptar que las acosen o que abusen de ellas, porque normalizan estas situaciones al punto, porque básicamente al tenerlas tan constantes en su vida, este estímulo, no saben dónde está el punto normal, no saben identificar, a ver, esto es normal, esto es acoso, esto está pasado de lanza, esto no. Entonces es como que lo más cabrón, lo más vamos, de los puntos más cabrones es eso, y es muchas de las morras que igual y se hipersexualizan y todo eso, es igual y pues podría ser una explicación, porque no saben hasta qué punto es algo, vamos, decente o en qué punto ya están abusando, y que igual podría constatar de cierta forma que es cierto, y es que el cuerpo se acostumbra, esto aplica para ambos sexos, el cuerpo se acostumbra al sexo virtual o en solitario o no relacional, o sea, cuando ves demasiada pornografía y consumes demasiada pornografía por mucho tiempo, es muy fácil que tu cuerpo se acostumbre solamente a eso y que después te cueste, o sea, que tengas problemas de ya sea eyaculación precoz, eyaculación retardada, disfunción eréctil o o insatisfacción sexual, o sea, si consumiste mucha pornografía, es muy fácil desarrollar estas cosas, que a la hora de cochar, a la hora de que por fin tienes relaciones sexuales, tengas alguna de estas fallas, de que o te vengas muy rápido, o te tardes un chingo en venir, o que no se te levante, o sea, hay muchas cosas, y hay muchísimos factores a tomar en cuenta en estos casos, y como les digo, puedo aventarme un capítulo completo de justamente solamente de esto, de la pornografía y todos los estragos que tienen en la sociedad y cómo es que ha condicionado bastante mal el desarrollo sexual de las personas. Pero no, venimos aquí a hablar de sexualidad y sí, tenía que hablar de la pornografía porque es parte clave dentro de todo este asunto. Hasta ahí es como que un gran punto para dejarle. Ahí vamos a tapar esa alcantarilla. La retomaremos tal vez en su propio podcast o bueno, en su propio capítulo, pero hasta ahí vamos a dejarle de momento, porque ahora vamos a retomar de los primeros puntos. Vamos a retomar de los primeros puntos que les dije, como ya les había explicado. Ya entendemos por qué se idealiza el sexo, cómo se idealiza, qué desventajas tiene esta idealización, de dónde viene esta idealización, y ahora vamos a explicar el por qué y por qué dije que estaba tan mal el ver el sexo como una obligación, y aún peor, el ver el sexo como moneda de cambio. Dentro de las cosas que investigué, hubo un artículo en el cual mencionaba también que usaban el sexo para obtener favores, ya sea de hombres, de mujeres o bla bla bla, mayormente de hombres, y esto se ve muy resaltado con la cultura de los sugar daddies, por ejemplo. Es bastante común actualmente ver que alguien diga, ah, no, pues ya tengo sugar daddy, ah, no, pues ya tengo quien me pague mis cositas, ¿no? ¿Y qué es lo que haces? Pues nada más cojo con él. Entonces, ¿de dónde viene todo esto de que sea una moneda de cambio o por qué hay tantos favores sexuales? Precisamente como les dije, ya tengo sugar. Ay, no pueden ser. No discrimines, también hay sugar mommies. Ah, bueno, también hay sugar mommies, también hay mayores que se encargan de tus gastos con tal de... Vamos, con tal de que tengas relaciones sexuales con esa persona.
colágeno, como les dicen en TikTok. A lo que iba, es que mucho de esto, como ya lo dije, hay desde sugar daddies hasta quienes lo hacen por obligación y obtener algo en beneficio. Ay, no. Por todas las idealizaciones que tenemos sobre el sexo, de quién tiene que tener la batuta, sobre quién es el que debe de mandar, y todo esto es lo que conlleva a que lo vean como algo a cumplir, que ya no es algo en lo cual debas de disfrutar al 100%. Ahora se transforma en algo que te puede conseguir te puede conseguir un lugar en la misma sociedad, o te puede conseguir beneficios dentro de la misma. ¿Por qué? Esto es algo que se ha dado toda la vida, pero actualmente es más visible, ¿sabes? Como que es más fácil que alguien te diga, este es mi sugar daddy o bla bla bla, porque antes era un poco más tabú. Hubo una temporada en donde se pagaba por eso, o se pagaban por las hijas de X persona, o se pagaba por conseguir X favor sexual, o toda la vida ha existido la prostitución. Pero actualmente lo que está sucediendo con los sugar daddies y que se esté teniendo este boom, no me voy a meter a hacer cuestiones ni sociológicas ni filosóficas sobre la desigualdad económica, porque pues siempre ha sido el factor principal en estos puntos, de que la desigualdad económica es fácil de saldar a través de favores sexuales, en especial si cumples con las características mencionadas anteriormente, en especial derivadas de la pornografía. Es bastante sencillo el poder conseguir una pareja sexual o múltiples parejas sexuales si encajas dentro del estándar de una persona sexy, de una persona sensual. Lo cual da paso precisamente a que específicamente los que sean bastante atractivos a los ojos de la mayoría puedan entrar en este negocio, y al final de cuentas comienzan a vivir de eso, pero lo comienzan a ver más como una obligación para solventar sus deudas, más que como un escape. O sea, más que como debería de ser tratado el sexo, como les dije, como una grata experiencia. Y esto comenzó a hacer estragos porque actualmente se ha transformado más en algo de entretenimiento y en una moneda de cambio. Al punto de que ya inclusive hay aplicaciones para conseguir sugar mommy o conseguir sugar daddy. Hasta ese punto ha llegado la demeritación del sexo como tal. Ha llegado al punto en el cual se ha llegado a este ciclo en el cual es ok, no puedo conseguir lo que quiero, pero pues tocará dar el cuerpo porque no hay otra forma. Lo cual, como les dije, al final de cuentas lo único que hace es perpetuar lo que comenzó con la pornografía, al punto de que las personas que actualmente tienen sugars son personas bastante lindas. Y el otro punto horrible es el pilín de fruta. No, el otro punto horrible, y donde comienzan las cosas realmente feas, porque hasta eso los trabajos sexuales sí podrían ser algo que se pueda ver de mala forma, si quieren, si los ven de forma muy puritana, como por la misma demeritación del acto sexual. Pero pues de cierta forma pues lo ves justificado si es una forma de salir adelante y puedes solventar tus gastos de esta forma, pues, y no tienes ningún compromiso o algo, dices, está bien, puedes darte, ¿no? O sea, aquí no somos quien para criticar. Pero donde esto se retuerce hacia lados culeros y hacia donde debemos de pensar el mejor, replantearnos la forma en la que percibimos la sexualidad, en la forma en la que apreciamos las cosas sensuales y todo esto, es con el conocidísimo y solapado en muchas partes del mundo la venta de hombres y mujeres, en especial de mujeres, la trata. Es conocidísimo que hay muchos problemas en el mundo a partir de la trata de blancas, que cómo funciona es prácticamente grupos organizados que se dedican a secuestrar o a comprar inclusive de algunos pueblos a las chicas o los chicos más lindos, más guapos que se les hagan, para de ahí irlos a vender en el mercado en el mercado de personas, y de ahí someterlos a pues trata de blancas, en donde
se terminan. Trata de blancas, bro. Eso es del débil, dude. Es el del débil, tal cual. Bueno, entonces, como le digo. Pero sí. Todo esto, toda la trata de personas, viene de lo mismo. Porque ya tenemos un estándar de qué es bonito y qué no. Entonces, es más fácil para alguien que está en el negocio de en la trata de blancas, identificar a sus víctimas, porque va a ir por quienes sean más, más hegemónicamente lindas, supongo que es la palabra, más, que tengan una sensualidad como que generalizada, ¿saben? Que tengan un bonito cuerpo, que tengan una cara un poco sensual, que tengan ciertas características físicas, ya sea hombre o sea mujer, o en el peor de los casos que simplemente porque sea menor, porque como ya les dije, muchas parafilias vienen de la pornografía y mucha de la pornografía ahí está enfocada en cuerpos adolescentes e infantiles, y eso probablemente lo toquemos en otro podcast porque hay mucho que abarcar y me enteré de muchísimas cosas mientras escribí este podcast, que dan para hacer un podcast completo sobre eso, que también está de la verga, o sea, es lo que viene siendo pornografía infantil y todo eso, y todo esas pinches parafilias de la verga, es un chingo de cosas que leí que dije, ay, güey, y da para un podcast completo, da para un podcast completo. ¿Qué pedo con los japos parafilia por las colegialas? Tiene mucho que ver con la edad de consentimiento en Japón, lo de las colegialas, Taco? Y también hay un grave, no digas trata de blancas, dile trata de personas con fines de explotación sexual. Pero sí, en Japón también tienen un problemota, dude. Sin ir más lejos, está el caso de la productora esta, cuyo nombre olvidé, dude. Había una productora que se dedicaba así de que agarrar a personas de la calle y grababa videos casi que snuff, dude, y esos los vendía, dude, y no mames, dude, pinche sentencia de la verga que le pusieron al vato, dude. No, güey, no, horrible, dude. Hay muchos pedos con los japoneses. Tienen una sexualidad más abierta y lo que quieran, pero en cuanto a parafilias y eso, está muy cabrón el desmadrellado. Hasta lo tenemos de meme en el LOL, dude. Lo de las colegiadas lo tenemos de meme, dude, tal cual, dude. Pero sí, mucho desmadre. Por eso les digo, todo eso de parafilias y todas estas cosas culeras, vamos a aventarnos otro podcast despuesito, porque encontré muchísimo, en especial de cosas como de los abusos sexuales de parte de mujeres a hombres menores, dude, y cómo están solapadísimos. Hay muchísimas de estas cosas. ¿Por qué chuchas es tan normal? Sí, tal cual. Yo creo que principalmente temas de traumas de school, diría yo. También hay etapas etapas sexuales no superadas, también hay, panda. Digo, en especial porque en esa edad están enfocados en las calificaciones y el cuerpo lo dejan de segundo lado, vamos, sus impulsos sexuales. También debe de tener que ver. Pero bueno, sigo con lo de la trata de blancas. Obviamente todo esto es un problema derivado de lo mismo, de que ya tenemos cuerpos que son como generalizados, que son sensuales, que la cadera amplia, que los senos grandes, que el abdomen marcado, que tener una espalda acá bien choncha como hombre, de tener una barba bien cuidada, orejitas de... No es cierto. No, pero o sea, sí, estar bien cuidado, en especial lampiño, dude, algo muy cabrón, dude. Los lampiños, dude, los brazotes, hay muchas cosas. Ok, sobre la trata de personas. El término está mal empleado. Ok, gracias corazón. Gracias por el boncazo. Está bien. Sobre la trata de personas con fines de lucro sexual. Creo que lo dije al revés. Pero bueno. Ya andamos a medio podcast, Lalito. Ya casi terminando, de hecho. Y estoy en los últimos 3 puntos. A lo que iba con todo esto. Hablando de vatos y de mujeres. En especial de vatos, pues los brazotes, ¿no? Los brazos mamadísimos. Obviamente también tienen mucho que ver. O sea, todo eso hace más fácil que alguien pueda llegar y diga, esta chica se ve linda, la puedo vender en el mercado. Entonces, agarran y pues la secuestran, y es más fácil que vayan y que caigan en todo
en todo este problema que se ha generalizado mucho, en especial últimamente que tenemos tantos casos de desaparición, dude, y tantos casos horribles alrededor del mundo. Sin ir más lejos, en Ucrania hay un chingo de casos de familias que mataron solamente porque los soldados fueron a violar porque les gustó la chica que estaba escondida ahí, dude. O sea, hay un chingo de historias de la verga, y todo esto viene de las mismas idealizaciones y todo lo que vimos anteriormente en el podcast, dude. Y ese es el mayor problema a lo que conlleva el no tener una correcta educación sexual y que no se les enseñe desde jóvenes la identificación entre una fantasía que puede estar dentro de la pornografía, o inclusive el no darles una correcta educación sexual a estos adolescentes y a estas adolescentes, pues puede y facilita que se aumente tanto el problema de los acosos, como el problema de los abusos sexuales, como la esclavitud sexual, que también it's a thing, dude, no tanto como trata de personas, sino como esclavitud sexual. O sea, inclusive hay veces que pasa como lo que vimos con Dubai, en donde se les quitan pasaportes y se les obliga a cumplir como constructores. Lo mismo pasa de forma sexual con mujeres que agarran, les quitan toda oportunidad de salir adelante o de subsistir, y las agarran para, vamos, tenerlas como esclavas sexuales, como, pues sí, como eso, como meros trozos de carne, así de culeros, oye. Y como ya les dije, la trata de personas con fines de explotación sexual. Trata de personas con fin de explotación sexual, eso. Porque pues ya les dije, actualmente tenemos todos estos problemas derivados de todos este cúmulo de factores, tanto el cómo desarrollamos todo el desmadre, de cómo nos desarrollamos como individuos en el ámbito sexual. Necesitamos unas mejores pautas y que se nos explique de mejor forma, el cómo es que debe de ser la sexualidad, porque como les digo, el acoso nace de las idealizaciones. Todo, es que ya les acabo de decir todo esto se viene abajo a partir de las idealizaciones, que me quedé corto porque igual me faltó tiempo para el podcast, que igual creo que ya vamos casi por la hora y media, pero me quedé corto porque hay un temita ahí que me faltó, que es que no tenemos, que la misma... Vamos, en los mismos círculos sociales se comparten mucho estas mismas como pautas sexuales. O sea, es muy común que la forma en la que hablan entre amigos sobre el sexo defina a los más pequeños del mismo grupo, o a quienes rodean un círculo social, y eso también permea y ayuda a que todos estos estereotipos que, por ejemplo, tu padre veía pornografía, dude, o consumía pornografía, entonces es fácil que de cierta forma en algún punto, estoy hablando antes de que existiera todo el internet y todo esto, de cierta forma la siguiente generación pues pudo haber encontrado esa pornografía muy temprano, y entonces empiezan a perpetuar todo eso, y entonces los cuerpos más populares de todos los tiempos, los más delgados, los más caderones, los más bustones, los más pechudos, los más mamados, se comienzan a hacer el estándar de belleza. Entonces todo eso lleva a que sea más fácil el identificar quiénes son posibles víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Que cagado se escucha decirlo completo, pero tiene sentido. Así como que en los hombres, dude, o en el desarrollo de las personas, ya sea que acepten o que puedan ser más propensos a ser acosadores y a recibir acoso. Sin ir más lejos, pues como les he dicho, alguien que no está bien educado y que no se le explicó que la pornografía es solamente, no es, o sea, está mal, pero es peor si no te la explican y no la usas así como que para excitarte de vez en cuando y ya, o sea, y muy de vez en cuando. O sea, si no te explican cómo es que funciona, que todo es falso y bla bla bla, pues evidentemente vas a creer que así es como se debe llevar la sexualidad. It's a prank, bro. Ajá, it's a prank, bro. Que hasta eso
Hay videos, no, porque sí parecen hechos así de que a broma, supongo que serían como que los más adecuados en este sentido, porque se entenderían como fuera de la realidad. Entonces sería una buena forma, pero no puedes hacer todo el no por así, porque pues oferta y demanda al final de cuentas. Entonces, a lo que iba con todo esto de la educación es que hasta que no se le puede educar bien y hasta que no eduquemos a los niños a preguntar sobre todo, bueno, adolescentes, niños y todo esto, vamos a seguir teniendo estos problemas y se van a perpetuar. Porque inclusive hablando ahorita un poco del abuso sexual infantil, sobre las cosas que me encontré, fue un estudio sobre la Universidad Chilena de... Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ay, se me olvidó el nombre, dude. Lo peor es que me acuerdo que la Caprimin se llama así, dude. Ay. Y es muy feo darte cuenta que del abuso sexual infantil. Javiera, gracias, panda. El Instituto Javiera, dude. Instituto Universitario Javiera, no sé qué. Gracias, panda. Sí, Javiera. Se me olvidó. Y gracias, sí. La Universidad Javiera, algo así. Total, hizo un estudio precisamente sobre todo este abuso sexual infantil de mujeres hacia hombres y o sea, de mujeres mayores hacia niños. Y cómo es que los casos más reportados de abuso sexual infantil de hombres, dude, eran los que fueron por sumisión y que involucraron una penetración, dude. O sea, de ella, ya sea con el dedo o algo así, que abusaran sexualmente en todos los sentidos de los niños, dude. Y eran los únicos que se veían con malos ojos, dude, y en los cuales sí se dictaban sentencias y todo eso, dude, porque inclusive en los que había nada más tocamientos y todo eso, dale taquito, dale, igual ya casi terminamos, faltan como, espero no más de 10 minutos, pero sí, pero bueno, retomando. Todos estos casos muchas veces eran descartados porque no se veían como algo 100% malo. O sea, en la mente de los hombres, los que estaban encargados de hacer justicia, no podían ver como algo completamente malo que una mujer abusara de un hombre, porque, vamos, estaban todos, hasta la fecha hay muchos de los estigmas de que pues la mujer no es capaz de hacer algo tan malo, o que inclusive le está haciendo un favor y lo está haciendo un hombrecito y cosas así, olvidando puntos muy importantes dentro del crecimiento humano, como es el respeto a la infancia o el respeto a un desarrollo saludable, que es importantísimo para el desarrollo de un individuo de forma correcta. Por la sombra de tu gorra pensé que te habían metido a una chinga. No. Sí parece, dude, que me metieron un putazo, pero no. ¿Qué onda, Bani? Entonces, investigando todo eso, pues obviamente todo viene de la misma idealización, de que idealizamos de que las mujeres no son capaces de hacer algo malo en forma sexual, o que aunque sean menores como son hombres, deben de disfrutar el sexo. O sea, ese tipo de cositas vienen de la misma idealización que tenemos, y hasta que no aprendamos a educarnos de mejor manera entre qué es lo que sí está bien y qué es lo que no está bien dentro del sexo, en especial durante la adolescencia, va a costar muy cabrón erradicar cosas como el acoso o el abuso y todas estas cosas de raíz, porque uno tiene que atacar precisamente a donde afecta y donde hace la diferencia, que es en estas personas que se están desarrollando, los adolescentes, que están desarrollando sus filias, sus parafilias y todo eso. Y hasta que no entendamos eso, pues no se va a poder progresar en el aspecto sexual. Y era el punto principal por el cual yo quería hacer este tema de inicio, porque sí, siempre he estado a favor de la educación sexual. Sin ir más lejos, a los que llevan mucho tiempo en el canal saben que uno de mis metas durante algún tiempo fue estudiar sexología. No he podido, no he presentado exámenes ni nada, pero precisamente porque me gustaría desarrollar un sistema educativo para que los chicos, bueno, para que nuestros adolescentes, o en general cualquier adolescente en el mundo, entienda el sexo como lo que es, y dejemos ya de estar discutiendo de todas las cosas de las que hemos discutido el día de hoy,
Porque genuinamente es un problema, dude. Es un problema y muchas cosas cambiarían con simplemente entender la diferencia, dude, entre qué es la idealización y qué es lo que puedes encontrarte en la vida real. Sonará muy XD, pero en un capítulo de Glee, por cierto, o Bunny, en un capítulo de Glee tocan ese tema de por qué, de que uno de los personajes fue abusado por una tipilla y los vatos en plan de, ay, qué padre, las morras de, ay, no. Pero me dio coraje porque era una gran oportunidad para visibilizar que está mal y enaltecer esas weas, pero se quedaron cortos y nomás dieron alusión y no mostraron a sus panas diciendo, no ma, ya topé que eso no está de 10. ¡Cuánto coraje! Sí, es que es eso, dude, que quieras o no, muchas veces se quedan cortos cuando se intentan visibilizar esos temas precisamente para no hacerlos tan choqueantes y que reaccionen de una forma negativa el público en general ante lo que quieres ver porque está en contra de la idealización generalizada, pues lo dejas así como a medias tintas. Pero sí, justamente, o sea, es así que se quedó en ese punto medio de, ok, gracias por la visibilidad, pero no mames, ya te hubieras aventado, ya estabas ahí, o sea, la tenías en la zona, era de que remataras a Gold, te faltó. Pero sí, necesitamos eso. Y justamente a eso voy. Mientras estaba investigando la última parte de este podcast, prácticamente ayer y hoy, dije, ok, me falta investigar quiénes son quienes están luchando por todo eso. No, debe de haber alguien que esté a favor de la, vamos, de la libre, vamos, de la buena educación sexual. Debe de haber organizaciones, debe de haber algo enfocado precisamente, algún sexólogo, algo que esté enfocado precisamente en darle visibilidad a todos estos temas. No es posible que yo me encontré un chingo de artículos de que ahorita les enseño, nada más tengo ahorita a la mano la lista que voy a poner en show notes. Todavía no tienen bien todas las... Ay, me equivoqué, no era... Todavía no tienen bien todas las... ¿Cómo se llaman? ¿De dónde son? Digo, estas son gran parte de mis fuentes. O sea, todos estos son entre artículos, PDFs y webs de divulgación. De donde tomé como la inspiración para hablar de todo esto, ¿no? O sea, ya los van a ver en los show notes. Van a estar en Facebook, por cierto. Encontré un chingo de material y un montón que no voy a alcanzar a utilizar en este podcast. De hecho, lo que hay XD, todo lo que ven aquí, que es la escaleta en la cual basé esto, en la cual se basó este podcast. Todo esto no es ni la mitad. O sea, tenía 6 hojas. Todo está recortado. Y encontré todo esto y un montón de información y artículos. Y los últimos 2 días que busqué, no había más que una página, igual y no busqué lo suficientemente bien o con los términos correctos, pero nada más encontré una página y era una página feminista. Eran los únicos que abogaban por una educación sexual, que visibilice estos temas, lo que entienda el cómo se debe de enseñar a los adolescentes y a todas las personas que están en desarrollo sexual, el cómo es que deberían tomar todos los cambios que están pasando con ellos y todo este desmadre que haría la diferencia enormemente. Y solamente me encontré con una página, una sola página en la cual se hablaba de eso. Y se hablaba básicamente porque creo que, no sé si sepan esto, pero una de las consignas del movimiento proelección, creo es el movimiento proelección Argentina, es educación sexual para tener seguridad. Sí, educación sexual para buen sexo, anticonceptivos para no embarazarte y aborto legal por si todo lo demás falla, ¿no? Es algo más o menos así. La verdad soy muy malo acordándome de eslogan, pero es más o menos como funciona, dude. Y solamente porque siguen eso es que luchan por la educación sexual, y fue lo único que encontré y genuinamente me enojé, dude. O sea, escribiendo esta última parte, dude, escribí muy poquito, dude. O sea, pero esta parte, cuando escribí esta parte de aquí, dude, la de falta de visibilidad,
no, y al igual que aquí, que hizo coraje al ver ese episodio, me dio un montón de coraje darme cuenta que no hay asociaciones, que no hay nada, no hay nadie. Al menos espero que me corrijan tanto si alguien que llegue a escuchar esto en alguna de las demás redes sociales o en alguno de los otros servicios, ya sea Spotify o cualquier otro lugar. Si alguien por favor conoce de alguien que está haciendo eso, por favor dénmelo a conocer y aquí le doy la mayor visibilidad que se pueda. Porque se necesita, y genuinamente me dio mucho coraje el darme cuenta que todas estas cosas que les hablé el día de hoy, todos estos problemas que tenemos a nivel social, a nivel cultural, muchos, los cuales nos generan tantos problemas, en especial, como ya les dije, la trata para fines sexuales o el abuso sexual de infantes o el maltrato de personas con parafilias que necesitan. Vamos, si no quieres que alguien con una parafilia muy culera le haga daño, ya sea a un ser querido o a un animal o lo que sea, si quieres que alguien que tiene una parafilia muy culera no haga daño, tienes que llevarlo a terapia conductista para o en el peor de los casos directamente a una castración química, para que no se deje llevar por todas estas emociones. Y no se enseña nada de esto. Nadie, si le preguntas a alguien qué hacer con personas que tienen pensamientos, yo que sé, bestialistas o pedófilos, te va a decir, no, pues enciérralo, mátalo. Es como de que, güey, no ha hecho nada. Y aún si se da cuenta de esto, puede ir a terapia, puede ir a tomar eso. Y vamos, un conductista o alguien que sepa bien qué hacer en esos casos, puede hacer un trabajo para reincorporarlo a la sociedad y eliminar todos esos deseos. ¿Por qué no lo podemos ver así? Es como que, weón, necesitamos dar todas estas como soluciones para erradicar de raíz, evitar que las cosas pasen y no solamente ser reaccionarios, porque obviamente pasa y sería querer ocultar el sol con un dedo, decir, no, pues es que no pasa o lo que sea, o sea, no. Obviamente las cosas están pasando y dejar de ser solamente reaccionarios de que, ese vato ya mató a un burro por cochárselo, o ya dejó traumado a un pobre niño, por abusar de él, es como de que no, pues ahí sí, obviamente, hacer que se haga responsable, y mandarlo a que, vamos, a que le pase lo que le tenga que pasar en la cárcel o en el manicomio o donde sea, a donde, vamos, no le puede hacer daño a nadie más, porque pues ya cruzó una línea de la cual tiene que hacerse responsable de haberla cruzado, obviamente. Pero el antes, el quitar esos problemas de raíz, el decirle, ok, está mal que pienses en eso y lo sabes, entonces ve a terapia, a que pues de alguna u otra forma te los quites de encima, o si ya es muy grave, pues que mínimo te mantengan aislado de la sociedad para que no puedas hacer daño. Así de sencillo, son las cosas que deben de pasar, pero no hay nadie abogando por ese tipo de cosas, no hay nadie diciendo, no, pues hay que enseñarle a los niños bueno, a los adolescentes, porque igual los niños no necesitan saber tanto, pero sí a los adolescentes de cómo es que se tiene que desarrollar, qué cosas son importantes a la hora de tener sexo, qué cosas no son importantes a la hora de tener sexo, o sea, todas estas cosas. Y me enojé, estoy enojado porque llevo 2 días buscando y no he encontrado así un colectivo, algo, como para decirlo. O sea, mi idea era terminar este stream diciendo, y podemos apoyar organizaciones como esta y esta que están a favor, y no encontré. Si encontraron o tienen por ahí, pues ya saben, mis redes sociales están aquí en pantalla, o si están en formato de audio es @sadicgl en casi todas las redes sociales, salvo en TikTok, que es SadicGLL, 2 L's. Entonces ahí pueden escribirme lo que sea y decirme, no, si existe y aquí está. Espero por favor que alguien encuentre y me mande, porque se necesita. Y si no, pues en cuanto haya dinero o lo que sea, o organización, se los juro que quisiera hacer algo así, porque me enojé muy cabrón de que no haya así un solo colectivo, no haya algo que se esté esforzando por cosas tan importante, porque el sexo, como bien lo dije al inicio, es algo natural, algo que hacemos de forma prácticamente instintiva para mantener la especie, y está de la verga que no se nos enseña a llevar una sexualidad plena hoy en día.
Y creo que con ese pinche coraje voy a terminar el día de hoy el stream. Primer stream y voy a terminar enojado. Va a haber otro primer stream, primer podcast y estoy terminando enojado, lo siento. Va a haber otros más tranquilos, obviamente. Si quieren tener referencias de streams más, bueno, de podcast más tranquilos, ahí está Firmamento en Frecuencia Muerta en Spotify. Son 9 episodios, los cuales es más o menos este formato, pero con otros temas que probablemente aborde de mejor manera aquí mismo, o a menos de que estén muy bien llevados. Ya están listos ahí en Spotify, es prácticamente la previa de estos podcasts, así es que pueden irlos a buscar. Si se quedaron con un muy mal sabor de boca, lo siento, no era la intención, pero creo que es un tema que se tiene que hablar. Perdón por acabar enojado, tampoco era la intención, pero es algo que se tiene que hablar. Y como bien lo dije, y como bien lo dice el título del podcast, esto se hace para cancelar burbujas. Y parte de cancelar estas burbujas de pensamiento es enfrentarte con la realidad. Y a veces la realidad duele y da mucho coraje. Así es que creo que no hay mejor manera de terminar este podcast que de esta forma. Ya les dije, pueden ver mis redes sociales en pantalla. Si no, síganme en Twitter o en Instagram, @sadicgl. Ahí están todos los enlaces que necesitan. Si están escuchando esto en podcast o cualquier cosa, también lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en Spotify y posiblemente y con mucha suerte en Apple Podcasts. Así es que no olviden que transmitimos esto vamos a transmitir esto todos los jueves a las 10 de la noche. Esta vez está programado para durar 1 hora. Al ser el primero, duró mucho más, en especial porque es un tema bastante amplio, que inclusive va a tener más partes, hablando de diferentes aspectos del sexo. Un gustazo haber estado con ustedes. Tengan un excelente día, tarde, noche, a la hora que estén escuchando esto. Yo fui SadicGL, streamer, podcaster, creador de contenido de variedad. Y pues recuerden. Se me olvidó. Oh, Jesus. Recuerden, la magia se encuentra en todas partes y la humildad es nuestra mayor arma para darnos cuenta de eso. Nos seguiremos escuchando hasta que no. Parafraseé, no recuerdo mi despedida anterior, pero ahora sí. Nos estaremos escuchando hasta que no. Bye.